bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Mi nombre es Juanma Benito y después del parón de estas 2 últimas semanas en las que me he tomado un más que merecido descanso, yo creo, en las que he estado en la playita, en el norte, ahí como nos gusta a los de la meseta, toca volver de nuevo con un nuevo vídeo en el que vamos a ver cuáles son las sensaciones del mercado, analizaremos también cómo se encuentran los principales índices mundiales, veremos cuáles han sido las acciones protagonistas de la semana, analizaré también todas esas acciones que me habéis pedido a través de Twitter y de Telegram, veremos cuál es la tapada de esta semana y por último veremos esas acciones que se encuentran en zonas clave y que podrían estar muy cerquita de experimentar un movimiento brusco en el mercado. Pero antes de ir al lío, quería anunciaros que a finales de agosto haré un webinar para la página web de FXMAC. En este webinar vamos a ver cómo introducir el análisis técnico en la inversión, cómo tenemos que dar esos primeros pasos, cuáles son esos principales errores que todos hemos cometido y que hay que intentar evitar. Tendréis un chat abierto para hacer cualquier consulta o pregunta que tengáis del análisis técnico y también al final del vídeo habrá un apartado de consultorio en el que podréis enviar vuestras consultas, qué acciones queréis que analice, lo haremos todo en directo y os recomiendo a todos que os apuntéis. De momento no tengo el enlace a este webinar, pero en cuanto lo tenga lo haré llegar a través de Twitter o de Telegram y también lo dejaré en la descripción del vídeo. Y ahora, antes de empezar con los gráficos, vamos a hacer un repasito a las principales noticias de esta semana, esas noticias que han estado en boca de todos. La primera de ellas ha sido que el precio de la luz se volvía a disparar este miércoles hasta un máximo histórico en más de 106 euros el megavatio hora. No es la primera vez que se dispara, no es nada nuevo, llevamos así ya los últimos meses con el precio de la electricidad disparado. Y la verdad que todos nos hacemos la misma pregunta, ¿a qué se debe todo esto? ¿En realidad es una política que están llevando los gobiernos o en realidad es el mercado lo que está haciendo que este precio de la electricidad suba? Y creo que podría ser una mezcla de todo ello. Vamos a ver por qué. La explicación de por qué el precio de la electricidad está tan alto principalmente se debe a que el precio del gas natural, como vemos en el gráfico, está totalmente disparado. Desde el pasado año el precio ha subido una barbaridad, desde las caídas que vimos el pasado año en mayo el precio se ha disparado, se ha multiplicado por más de 2, ha llegado a alcanzar los 4 euros y veremos hasta dónde puede llegar a alcanzar el precio. Y este es el primero de los factores, es una materia prima que cotiza en el mercado y poco se puede hacer. Pero el segundo de los factores es el precio de los derechos de emisión. Los derechos de emisión, para los que no sepáis de qué se trata este tema, es una especie de impuesto que pusieron los gobiernos, principalmente el gobierno europeo, los que mandan desde Europa, todas esas empresas industriales y no industriales, por ejemplo las aerolíneas, también para que todos esos gases de efecto invernadero que emiten a la atmósfera, para poderles emitir y poder seguir produciendo, van a tener que pagar unos derechos de emisión que van a tener que entregar todos los años, que va a ir en consonancia a toda esa producción que van a tener. ¿Y qué ha producido todo esto en las empresas? Pues imaginaros una empresa que tenga que entregar todos los años 50.000 derechos de emisión. Veíamos cómo en los últimos años los precios estaban estabilizados en torno a los 20-25 euros. Imaginaros a 20 euros, por poner un número de redondo. Una empresa que tenga que entregar 50.000 derechos al año, que os aseguro que no es mucho para una gran empresa industrial, podría estar en torno a su factura al 1.000.000 de euros. ¿Pero qué ha pasado en el anterior año? Vimos cómo cayó muchísimo con el coronavirus, pero la subida, como hemos visto con el gas natural, fue espectacular, llegándose a quedar muy cerquita de los 60 euros. Ahora se encuentra rondando los 50. Ahora, a 50 euros, los 50.000 que tendría que entregar antes, la factura se ha incrementado de 1.000.000 a 2,5 millones de euros. Evidentemente, esto las empresas lo van a pasar muy mal para pagar todo este dinero en derechos de emisión. Y además, ¿dónde va a repercutir esos gastos? En ti y en mí, es decir, en el consumidor final, que es el que va a acabar pagando esta subida de la factura. Entonces, ¿esto a qué se debe este mercado de derechos de emisión? Pues a ver, principalmente desde Europa se quería crear este mercado para que las empresas tendieran a descarbonizarse y tendieran a tener una producción mucho más sostenible en el que no dependieran tanto del carbón o del gas natural, de todas esas materias primas que querían ir sustituyendo. Pero lo que ha provocado es un mercado abierto en el que pueden entrar cualquier tipo de fondos de inversión y esto ha provocado que fondos de inversión chinos y estadounidenses entren en este mercado de golpe, compren muchísimos derechos de emisión y como hemos visto
ha subido una barbaridad y las empresas están obligadas a comprarlos porque sí que es verdad que les dan unos derechos de emisión que se les asigna para que luego entreguen esos derechos, pero normalmente esa asignación no cubre todo lo que tienen que entregar, ya que está mermado para que esas empresas sigan tendiendo a descarbonizarse. Entonces están obligadas a comprar esos derechos que se lo acaban comprando a fondos de inversión estadounidenses y chinos. Es decir, se ha creado una especulación brutal en este mercado y lo pagaremos los de siempre. Entonces, en este punto sí que es verdad que es un poco más de decisión política, ya que se podría controlar un poquito más este mercado. En principio se habían establecido unos baremos para que el precio de los derechos de emisión no subieran demasiado, porque es un impuestazo que han puesto las empresas y que hay muchas de ellas que lo van a pasar muy mal para pagar todos estos derechos de emisión. Lo han dejado totalmente abierto el mercado, han entrado especuladores, como pasa en otros muchos mercados, y claro, le está afectando directamente a las empresas. Los gobiernos están tan contentos. ¿Por qué? Pues porque de todos estos pagos que hacen las empresas en derechos de emisión, ellos se llevan su parte. Entonces, se siguen retroalimentando. Entonces, no creo que esto vaya a cambiar de momento. De hecho, las perspectivas que tienen es que los derechos de emisión sigan subiendo y subiendo y subiendo. ¿Por qué? Porque a final de 2030, cuando se acabe el ciclo actual que hay de derechos de emisión, se supone que a las empresas no le van a asignar nada de derechos de emisión. Es decir, todo lo que tengan que entregar lo van a tener que comprar. Eso, si sabéis un poquito de oferta y demanda, sabréis que el precio se va a disparar. ¿Dónde repercutirá todo esto? En el precio de la luz. Y lo pagaremos todos, como siempre. La siguiente de las noticias relevantes de esta semana es que el BCE ayer decidió permitir de nuevo a los bancos dar dividendos a sus accionistas. Ya desde el año pasado lo prohibió porque la situación era muy mala, patatín, patatán, y ahora vuelve a permitir a los bancos dar dividendos. Ahora parece que la situación debe ser maravillosa. De nuevo, veremos a ver qué acaba pasando. ¿Qué vamos a ver en los gráficos? Pues posiblemente veremos cómo esta semana se lo toman bien todo este sector bancario, esta noticia, y posiblemente veamos alguna que otra subida. ¿Hasta dónde llegará? Pues lo veremos, pero no creo que llegue demasiado lejos. Yo creo que es bastante irrelevante todo esto. Sí que es verdad que hay gente que invierte en bancos por los dividendos, pero ya sabéis cómo funcionan los dividendos. Los que te dan por un lado te lo van a quitar por el otro, así que la verdad que me parece poquito relevante. La siguiente de las noticias es que el BCE ha decidido mantener los tipos bajos o incluso negativos durante más tiempo para llegar a la inflación al 2%. Es decir, queremos seguir manteniendo al muerto en vida. Vamos a seguir dándole medidas paliativas para que no sufra, pero sabemos que no se va a recuperar. Pero bueno, hay que seguir manteniéndolo así porque si tomamos una decisión contraria, nos vamos a ir todos al garete. Entonces vamos a mantener los tipos bajos, decimos que es por la inflación, que se mantiene por debajo del 2%, que es el objetivo, y seguimos así. Y claro, ¿a quién le interesa que suba la inflación? Correcto, a todos estos gobiernos europeos. ¿Por qué? Pues porque están bien endeudados y a los que más les beneficia una inflación alta es a los deudores. Entonces, todo sigue correcto. Y nada, en principio esto serían las noticias de esta semana, estas principales noticias. Y ahora vamos a ver los análisis técnicos. Bueno, pues vamos a comenzar con el análisis técnico de los índices. El primero de ellos que vamos a ver es el IBEX 35. Ya hemos visto esta semana cómo ha conseguido recuperarse de las caídas que venía arrastrando en las últimas semanas. Unas caídas que venían anunciadas por la divergencia que vimos cómo se formaba en el mes de mayo entre el precio y el RSI esta semana, justo en la zona de 8.400 puntos, donde situamos este soporte, porque coincidía con una zona de soporte anterior y también de resistencia muy importante en el mes de enero. Ha conseguido darse la vuelta, también coincidía con la zona de la media móvil de 200 sesiones y ha subido la cotización con muchísima fuerza, ha dejado un pequeño gap en esta subida y ahora podría marcharse hasta la media móvil de 70 sesiones que anteriormente había actuado como soporte y la llegó a perder y es cuando volvió a caer en picado y ahora podría actuar como resistencia. Es posible que desde esta zona veamos una nueva caída para cerrar este gap y aquí es donde se va a decidir si ha sido una simple corrección y volvemos a marcar nuevos máximos por encima de los 9.300 o continuamos con la caída. En el gráfico semanal podemos ver cómo la cotización ha caído hasta la media móvil de 70 sesiones. Es una media que ya había actuado anteriormente como soporte, lo vimos en el mes de enero y de diciembre y ahora ha actuado de nuevo como soporte. Vemos como el rebote ha sido importante
y de hecho esta semana ha cerrado por encima de la media móvil de 200 sesiones. El siguiente de los índices que vamos a analizar es el DAX. En el DAX hemos visto como la caída ha sido mucho más contenida que en el IBEX 35, ha sido mucho más cortita, esta corrección ha llegado hasta la media móvil de 70 sesiones, es una media muy importante en su gráfico. Ya hemos visto anteriormente cómo había actuado como soporte en el mes de enero, febrero, y ahora lo ha vuelto a hacer de nuevo. Ha conseguido superar esa resistencia que tenía los 15.500 puntos, que había actuado anteriormente como soporte, y ahora, al igual que el IBEX, podría ver una pequeña corrección hasta ella de nuevo para consolidarla de nuevo como soporte y volver a ver un nuevo impulso. Una característica común que estamos viendo en estos rebotes es que el volumen está siendo muy bajito. Por ahí tenemos bastantes dudas y por eso es probable que no sepamos lo que va a pasar hasta que no veamos esa pequeña corrección y veamos si de verdad repuntan al alza o continúan con la caída. El siguiente de los índices al otro lado del charco es el Dow Jones. Hemos visto una caída también muy contenida hasta la media móvil de 70 sesiones, que ha actuado muy bien como soporte ya anteriormente, lo viene haciendo muy bien desde noviembre del pasado año cuando la superó. Hemos visto correcciones hasta ella y que han hecho que la cotización del índice siga marcando nuevos máximos. Ahora esta semana ha cerrado de nuevo en máximos históricos, por lo tanto todo hace pensar que puede continuar al alza. Aunque como hemos visto en los índices europeos, el volumen ha sido muy bajito también. Y por último, el Nasdaq. El Nasdaq es el índice que con más fuerza ha rebotado, ha conseguido marcar un claro nuevo máximo creciente, pero mucho cuidado porque podría formarse en la zona actual una divergencia entre el RSI y la cotización. Sí que es verdad que de momento solo es una opción porque no hemos visto esa corrección que pueda dar alas a esta posible divergencia, pero hay que tenerlo muy en cuenta. Sí que es verdad que el MAC podría estar muy cerquita de dar señal de compra y si se produjese esta señal de compra sería la confirmación de que no tenemos esa divergencia y podemos ir marcando nuevos máximos históricos. Esta semana traemos tres claras protagonistas, aunque no han sido exactamente de esta semana, pero como bueno, llevamos un par de semanas sin publicar un vídeo, pues nos valen también de la anterior semana. Clarísimamente, la primera de ellas ha sido Berkeley, ha venido marcada su cotización por la mala noticia de la CSN, que dijo que no podía continuar con su proyecto de la mina de uranio, lo que hizo que la cotización se derrumbara más de un 60% hasta llegar a alcanzar la zona de los 0,12. Hemos visto cómo ha rebotado. Al final de esta semana vimos un nuevo repunte importante, ya que volvió a publicar que habían enviado un informe nuevo a la CSN en el que intentaban aferrarse a este proyecto, intentaban mejorarlo para que les diera ese visto bueno y tendremos que esperar ahora a ver cuál es la resolución que indica el CSN y si cambia de idea o se mantiene en su misma posición. Mientras tanto, en el gráfico, como decimos, después de rebotar sobre la zona de los 0,12, se ha impulsado hasta la zona de 0,21, donde vemos que tiene una resistencia importante, ya que anteriormente había actuado como soporte en octubre de 2020 y va a ser muy complicado superar esta zona. De hecho, lo vimos en el análisis técnico que publiqué en la página web de Análisis Técnico Street, que era la principal zona que debería superar para poner fin a esta corrección y que solo se convierta en un susto y pueda recuperarse de nuevo en el gráfico. Mientras no lo consiga, vamos a seguir viendo la cotización moviéndose en esta zona, en la zona de 0,21 y 0,12. La volatilidad va a ser la protagonista en el gráfico. Sí que es verdad que el volumen de la sesión del viernes da que pensar, puede ser bastante optimista y vamos a ver esta semana cómo continúa en el gráfico. La siguiente de las acciones protagonistas de esta semana ha sido ENCE, también por una mala noticia, ya que la Audiencia Nacional ha decidido no prorrogar la concesión de su fábrica en Pontevedra. Esto ha hecho que la cotización caiga con muchísima fuerza, casualmente hasta la zona del gap que había dejado abierto en el mes de noviembre, cuando empezó ese fuerte repunte. Sí que es verdad que no ha conseguido cerrar el gap, pero no habría que descartar una última caída para cerrar este gap y ya desde esta zona poner fin a la corrección y ver un nuevo impulso. Hemos visto cómo ha conseguido recuperarse a cierre semanal un poquito, pero el volumen ha sido muy bajo y la verdad que no puede ser demasiado fiable. Sí que es verdad que podríamos ver un impulso ahora hasta las 2,85, pero como decimos, no habría que descartar una nueva caída para cerrar este gap que tenemos abierto desde el pasado año. La siguiente de las acciones es Duro Felguera, por fin con una buena noticia, ya que hemos visto esta semana cómo ha firmado un contrato con Técnicas Reunidas para una fábrica termoeléctrica en Colombia. Y la verdad que los inversores se lo han tomado muy bien. Hemos visto un fuerte repunte en la sesión del viernes cuando la cotización se revalorizó un 10%, aunque llegó a subir cerca del 20%. El impulso llegó hasta la media móvil de 200 sesiones, bastante significativo
este máximo diario, ya que esta media había actuado anteriormente como soporte antes de continuar con las caídas y ya lo veíamos en anteriores análisis como era totalmente clave. Este soporte no debería perderlo, precisamente por eso, porque si lo perdía luego iba a costar superarlo, ya que podría ser una resistencia muy importante y así está siendo de momento. La caída llegó hasta la zona del gap que había dejado abierto en el mes de enero y ahora lo ha conseguido cerrar y sí que es verdad que parece que ha puesto fin a la caída en esta zona y veremos si esta semana consigue superar de nuevo la media móvil de 200 sesiones y vemos cómo comienza una nueva tendencia alcista para superar los máximos en la zona de 1,50. Bueno, pues vamos a comenzar con vuestra sección, esa sección en la que analizamos todas esas acciones que me habéis pedido a través de Twitter y de Telegram. Esta semana la verdad que viene bastante cargadito. Aquí a la izquierda podéis ver todas las acciones que me habéis pedido. La primera de ellas ha sido Ecentis. Ecentis venimos viendo ya desde varias semanas atrás fuertes caídas donde perdió un movimiento lateral que tenía la base en la zona de 0,38 y en la parte alta la zona de 0,43 y al perder esta zona de soporte los 0,38 además tenía la ayuda de la media móvil de 200 sesiones. Veamos cómo la cotización ha caído con muchísima fuerza. Intentó de nuevo recuperar la zona de la media móvil de 200 sesiones, pero actuó como resistencia. Hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Cuando pierde un soporte, luego posiblemente pueda actuar como resistencia. Y es lo que ha pasado esta vez en el gráfico de Centis. La cotización se ha ido hasta la zona de 0,30. La verdad que no situábamos ningún soporte claro en esta zona más que un nivel psicológico en los 30 céntimos y ahora a final de semana hemos visto un repunte hasta la zona de 0,33, una zona que sí considerábamos de soporte y que ahora podría estar actuando como resistencia. Vamos a ver esta semana cómo reacciona la cotización. Sí que es verdad que el MAC está muy cerca de dar esa señal de compra que podría hacer que la cotización volviera a avanzar con mucha fuerza, pero mucho cuidado porque no nos debemos confiar si supera esta zona de 0,33 porque debería superar la media móvil de 200 sesiones, ya que como vemos podría ser el techo en esta nueva tendencia bajista que está comenzando en Ecentis. La siguiente de las acciones es Faes Pharma. Vemos cómo se está aferrando a la zona de soporte en los 3,30. Es una zona que lleva actuando muy bien como soporte ya desde finales del año pasado, donde vimos esta fuerte caída hasta ella y consiguió rebotar de nuevo. Este año, desde mayo, hemos visto cómo se ha mantenido la cotización sobre ella y vemos cómo va rebotando hasta la media móvil de 70 sesiones. Lo vimos primero en abril, lo hemos vuelto a ver ahora en el mes de junio y ahora podría rebotar de nuevo si consigue mantenerse sobre la zona de 3,20. Hay que tener mucho cuidado porque si perdiera esta zona podría caer en picado hasta la zona de los 3 euros. En el gráfico semanal vemos muy bien cómo además en esta zona se encuentra la media móvil de 200 sesiones. Esta semana la ha perdido con este cierre, pero bueno, podemos esperar a esta semana todavía a ver si consigue recuperarla, pero si no vemos que se recupera, mucho cuidado porque como decimos podría caer hasta la zona de los 3 euros. La siguiente de las acciones es Sindra. Hemos visto un fortísimo rebote esta semana, se ha venido totalmente arriba. Vemos cómo se ha marchado hasta la zona de los 8 euros, que ha actuado de nuevo como resistencia, como ya lo hizo a primeros de mes. Y ahora vemos como esta vela tan fea que dejó la sesión del viernes puede anunciar una nueva caída que quizás lleve a la cotización a cerrar este gap que dejó abierto en la sesión del miércoles y ya desde esta zona quizás ver un nuevo impulso. De hecho, el volumen en la subida ha sido muy bajito, así que mucho cuidado porque no debemos darle demasiada fiabilidad. En el gráfico semanal vemos como la cotización podría estar moviéndose entre la media móvil de 70 y de 200 sesiones. En principio es un movimiento lateral que cuando se rompa podríamos ver una volatilidad muchísimo más alta. La siguiente de las acciones es IAG, que hemos visto cómo ha perdido la zona de los 2 euros. Era una zona más que clave de soporte. Ya había actuado anteriormente como resistencia el año pasado y ahora necesitaba ante todo mantenerse sobre ella para no confirmar esa nueva tendencia bajista, marcando nuevos mínimos decrecientes, pero al final lo hizo y hemos visto como la cotización ha caído hasta la zona de 1,85, donde hizo unos máximos en el mes de enero y febrero y ahora podría haber actuado como soporte en esta zona, pero vemos como la cotización solo ha llevado hasta la zona de los 2 euros. Mientras no consiga superar esta zona y supere también la media móvil de 200 sesiones para conseguir marcar un nuevo máximo creciente que rompa esta nueva tendencia bajista, es probable que veamos nuevas caídas. El soporte lo podríamos superar en la zona de 1,50, donde coincidiría con los mínimos que vimos a finales del año pasado y la verdad que poco más. Vamos a tener que andar con mucho cuidado porque con
Con IAG, las noticias que están llegando últimamente no son nada buenas, se está mermando muchísimo el turismo en España y esto le puede acabar pasando bastante factura. La siguiente de las acciones es Intel, se encuentra en una zona totalmente crítica, se encuentra en una zona de soporte que puede estar poniendo en riesgo, ya a finales de esta semana lo hemos visto, es una zona donde ya hizo mínimos en el mes de mayo, pero una zona que anteriormente había actuado como resistencia en octubre del pasado año y posteriormente en enero de este año volvió a actuar como soporte. Mucho cuidado porque si lo pierde podríamos ver una caída muchísimo más fuerte hasta la zona de los 43-44 dólares. Sí que es verdad que en el gráfico semanal podemos encontrar otro soporte por el camino, que es la media móvil de 200 sesiones, que en caídas más importantes, como ya vimos en octubre o ya vimos en años pasados, ha actuado como soporte. Por lo tanto, podríamos encontrar este soporte entre medias en el camino, en la zona de los 49 dólares, antes de llegar a los 43. La siguiente de las acciones es Mercado Libre. Vemos cómo ha conseguido rebotar esta semana de nuevo con muchísima fuerza, llegando hacia la zona de 1.632 dólares. Es una zona clara de resistencia, donde ya se encontró en el mes de abril y hizo que la cotización volviera a caer de nuevo con fuerza. Lleva moviéndose prácticamente en lateral desde el mes de marzo y mientras no consiga superar esta zona de resistencia, así va a seguir siendo. Veremos si tiene el volumen suficiente, que de momento no tiene pinta, el volumen es muy bajito, no está teniendo nada de fuerza, como ya vimos anteriormente el año pasado, donde vimos esta clara tendencia alcista. Ahora el volumen parece muy bajito, por lo que todo hace pensar que podría moverse en movimiento lateral. Más precisamente entre la media móvil de 70 sesiones, que como ya hemos está actuando como soporte, y esta zona en los 1.650-1.640 dólares. La siguiente de las acciones es Horizon. También se está aferrando a la zona de soporte de los 350. Nos las veíamos muy felices cuando conseguía superar la zona de 380. Todo apuntaba que llegaría a marcar de nuevo la zona de 430, donde tenía los máximos de este año, pero se dio la vuelta acompañado con las caídas del resto del mercado español y ha vuelto a la zona de soporte, la zona de 350. En esta zona se encuentra la media móvil de 200 sesiones, que ya ha actuado anteriormente como soporte, lo vimos en el mes de mayo y por lo tanto podría ser una zona muy fiable de soporte, pero mucho cuidado con las zonas tan fiables de soportes, porque si las pierde, la caída puede ser totalmente vertiginosa. De hecho, vemos como no tiene ninguna zona importante hasta la que caer, hasta prácticamente los 2,65, 2,70 euros. Por lo tanto, mucho cuidado porque la caída podría ser muy fuerte. De hecho, si vemos en el gráfico semanal, en esta zona también se encontraría la media móvil de 70 sesiones, en la zona de 3,40, que podría actuar también como soporte y mucho cuidado porque, como hemos dicho, si perdiese esta zona la caída podría ser mucho más fuerte. Y la siguiente de las acciones es Sandia Growers. La verdad que están moviéndose, aburriendo prácticamente a todo el personal. Es una acción que se mueve en lateral prácticamente todo el tiempo y de repente nos da sobresaltos que hacen que la cotización se revalorice un 50, un 100% en apenas una semana. De momento la cotización se encuentra muy tranquilita. Veremos si en la zona de 0,70, 0,75, donde ya rebotó en el mes de mayo, consigue darnos otra alegría y consigue alcanzar ese objetivo en cerrar el gap que tiene pendiente en la zona de 2 dólares que dejó en febrero de este año. Y la última de las acciones que nos habéis pedido es Tubos Reunidos, que como vemos desde el mes de abril se mueve en un movimiento lateral entre la zona de 0,51 y la zona de 0,40. Lo veníamos comentando desde hace meses atrás, que la zona de 0,40 era muy importante de soporte, no debería perderla. Y de hecho, cuando llegó hasta allá vimos ese fuerte impulso, pero que como vino acompañado de muy poquito volumen, sí que es verdad que relativamente con las sesiones anteriores era alto, pero si lo comparamos con el que vimos en el mes de marzo, donde tuvo esta fortísima subida, el volumen fue muy bajito. Esto ha hecho que la cotización no consiga superar la zona de 0,47, que puede ser la resistencia media que tenemos entre los 0,51 y los 0,40, lo que ha provocado que ahora la cotización se esté moviendo en una zona lateral entre estos 0,47, 0,48 y los 0,40. De momento, mientras la cotización se mueva en esta zona, no va a haber sobresaltos. Es una buena zona para hacer trading, para vender en la zona alta y comprar en la zona baja, que mucho cuidado porque una ruptura tanto al alza o como a la baja podría hacer que la volatilidad se dispare. La elegida para la tapada de la semana ha sido Alantra. La verdad que es una empresa que no tiene mucho misterio, es una empresa de banca de inversión, de gestión de activos, presta asesoramiento a instituciones financieras, a empresas. La verdad que no tiene mucho misterio, pero lo que sí me ha sorprendido
es que en el gráfico lo viene haciendo de forma maravillosa, lo ha hecho muy bien y además tiene un análisis técnico muy sencillito que vamos a ver ahora. Si queréis ver más información sobre la empresa, podéis entrar a la página web y ver mucho más de ella. Vamos a centrar ahora en el análisis técnico. Bueno, pues en el gráfico, como vamos a ver, tampoco tiene demasiado misterio. Vamos a ver cómo es muy sencillito. Si empezamos en marzo del pasado año, vimos una caída fortísima, como vimos con otras muchas acciones por el coronavirus. Vimos como en un principio la media móvil de 70 sesiones actuaba como resistencia y una vez superada la consolidó como soporte y vimos como repuntaba con muchísima fuerza, consolidaba, se apoyaba sobre la media móvil de 70 sesiones, volvía a avanzar marcando un nuevo máximo creciente, se volvía a apoyar sobre la media móvil de 70 sesiones que coincidía exactamente con los máximos del anterior repunte. Ahora, desde abril y la media móvil de 70 sesiones hemos visto un nuevo impulso que ha llegado hasta la zona de los 16 euros. ¿Y hasta dónde se ha marchado ahora? Correcto, de nuevo hasta la media móvil de 70 sesiones. Y el mínimo, pues prácticamente hasta los máximos anteriores. Lo que quiere decir que ahora lo más probable es que si desde la media móvil de 70 sesiones vemos ya ese nuevo impulso, consiga marcar un nuevo máximo creciente sobre la zona de los 16 euros. La verdad que más sencillo no puede ser el análisis técnico y más claro. Mientras se vaya manteniendo esta pauta, la tendencia alcista va a ser clarísima y no va a haber ninguna ruptura. Eso sí, mucho cuidado porque si se rompe esta pauta de apoyo sobre la media móvil de 70 sesiones y nuevo máximo, podría dejar en duda esa tendencia alcista y podríamos ver nuevas caídas. De momento sigue todo en orden. Bueno, pues vamos ya con la última sección del vídeo, donde vamos a ver esas acciones que se encuentran en zonas clave. Las de hoy precisamente son bastante importantes porque se encuentran en zonas que si las pierden podrían acabar con esa tendencia alcista que vienen arrastrando desde meses anteriores. Por lo tanto, va a ser muy importante que respeten todas esas zonas que vamos a ver. La primera de ellas es Artificial, desde la subida que tuvo hasta la zona en los 13 céntimos, donde se encontró con la media móvil de 200 sesiones, ha caído hasta la media móvil de 70 y ahora parece que intenta mantenerse sobre ella. ¿Y dónde viene la importancia de esta media? Pues que precisamente el fuerte impulso que vimos en diciembre vino tras esa fuerte ruptura alcista de esta media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, ahora debería consolidarla como soporte si queremos ver cómo la cotización sigue marcando nuevos máximos crecientes. Si la cotización no consigue mantenerse sobre la media móvil de 70 sesiones, podría caer de nuevo hasta los mínimos que vimos el pasado año. La siguiente de las acciones es Chevron, una situación muy parecida también con las medias móviles. Vemos como la media de 200 sesiones actuó como resistencia en junio de 2020, volvió a actuar como resistencia en enero de este año y a finales de 2020 y una vez superada consiguió repuntar con muchísima fuerza hasta la zona de los 110, la zona de máximos donde se encontraba anteriormente al coronavirus, pero ahora ha vuelto a caer de nuevo con mucha fuerza justo hasta la media móvil de 200 sesiones y para mantener esta tendencia alcista que podría haber comenzado en octubre debe mantenerse sobre ella, si no, igual, volvería a caer hasta la zona de mínimos que vimos el pasado año en torno a la zona de los 70. La siguiente de las acciones es Inditex. Como vemos, el gráfico también sigue siendo muy parecido. En este caso es la media móvil de 70 sesiones la que está jugando un papel muy importante, aunque como está tan cerquita como la media móvil de 200 sesiones, podrían entre las dos actuar como soporte y resistencia en el gráfico. Ya vimos en junio cómo estas medias actuaban como resistencia, lo volvieron a hacer en el mes de febrero ya como soporte. Como vimos en el mes de noviembre, cuando la superó, la cotización rebotó con muchísima fuerza, luego la consolidó como soporte, como hemos dicho en enero, y luego la cotización siguió marcando esa tendencia alcista. Ahora ha vuelto a caer sobre ella y es una zona muy importante. ¿Por qué? Pues porque si la pierde, marcaría un mínimo decreciente la tendencia alcista que comenzó desde noviembre, es decir, perdería esa tendencia alcista y además acabaría con ese soporte tan importante en la media móvil de 70 sesiones. La siguiente de las acciones es Repsol. Como hemos ya perdido la media de 200 sesiones que había actuado como soporte en abril, ahora la ha perdido y ha llegado hasta la media móvil de 70 sesiones. Una media que, como vimos entre diciembre y febrero, había actuado como resistencia y una vez que la superó, repuntó con muchísima fuerza hasta la zona casi de los 11 euros y ahora ha vuelto a caer hasta ella. Muy importante, ¿por qué? Pues por lo mismo que antes.
había actuado como resistencia, ahora debe actuar como soporte. Si no actúa como soporte, es muy probable que la cotización vuelva a caer por lo menos hasta la zona de los 8 euros, y en esta zona, si ya no se mantiene, donde ya sí la tendencia alcista estaría muy pero que muy tocada, podría caer de nuevo hasta los mínimos del pasado año. Y la última de las acciones que se encuentran en zonas claves, Total Energies, una situación también muy parecida, como vemos los gráficos de todas son muy parecidos. Se encuentra entre las medias móviles de 70 y 200 sesiones, unas medias, la de 200 sesiones más clara en este caso, ya actuó como resistencia en el mes de noviembre y diciembre, la superó, consiguió rebotar muy fuerte sobre ella, pero ahora ha vuelto a consolidarla como soporte, ya lo hizo en abril y ahora ha vuelto hasta ella. Sí que es verdad que no tiene muy buena pinta esta vez, porque tras el soporte en abril no ha conseguido marcar un nuevo máximo creciente, ya ha dejado en duda la tendencia alcista, parece que la ha puesto en pausa y ahora ha vuelto hasta ella y necesita mantenerse sobre ella, y como vemos ya en el cierre semanal lo ha hecho por debajo, y si no consigue hacerlo podría haber caídas mucho más importantes hasta la zona de los 24-25, donde ya se situó a finales del pasado año. Y esto ha sido todo por hoy, espero que os haya resultado interesantes los análisis técnicos de esta semana. Recordaros como siempre que no son recomendaciones de compra, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Creo que todos vosotros tenéis que aprender a tomar vuestras propias decisiones, y que es verdad, hemos comentado siempre que podéis ver opiniones de los demás, pero que no os pueden influenciar a tomar vuestras propias decisiones, es lo más importante, aprender de nuestros propios errores, y así es como mejoraremos día a día. Recordaros también que podéis seguirme en @juanmabenito en el canal de Telegram de Análisis Técnico Street, y podéis visitar la página web de analysistécnicostreet.com, donde publico a diario nuevos análisis técnicos. Recordaros también el webinar que haré a finales de agosto. En cuanto tenga la dirección, la URL para que os podáis apuntar a este webinar, lo dejaré en la descripción del vídeo y también os lo diré por Twitter y Telegram. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces que paséis muy buen verano.